Aparte, como podréis observar, la plaza es preciosa también. Y bueno, el monumento está muy bien centrado. Aquí nos impide ver un poquito la visión, un poste que tenemos, pero bueno, esto es así. Cuando se ve una falla, o entras a verla por dentro o la dejas fuera. Es diferente, ¿verdad? Tiene pelos, están vestidos los muñecos. La verdad es que esta falla tiene un colorido especial. Y bueno, estas imágenes diseñadas por, no sé ahora mismo el artista, pero lo podemos averiguar. La verdad es que son impresionantes. Esto es para venir a Valencia y verlo. Vamos a hacerle un pequeño recorrido a lo que podamos ver en la falla. Y aquí vemos todos los estandartes que tiene esta falla. Si no hubiera puesto las telas, hubiera sido el primero. Vamos a acercarnos un poquito más para verlos mejor. No. Es mentira, hombre. La infantil es muy bonita, ¿no? Bueno, desde aquí tenemos otra perspectiva diferente. Vamos a hacer un pequeño recorrido. O te cortaré. Sí, porque si no, no me sorprende. Acordaos que Jordana está en el cauce del Turia, el antiguo cauce del Turia que tiene diversas atracciones. Bueno, esto un poquito más adelante, cuando os enseñe toda Valencia, ya os enseñaré lo que es el cauce del Turia y todas ese tipo de actividades que se desarrollan en él. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.